Imaginen a un hombre de 68 años, solo en el desierto de Chihuahua, preparando su café amargo en la misma estufa de leña que usaba su madre. Un ritual de terquedad contra el silencio que envolvía su rancho vacío. Su ya frágil paz se vio interrumpida no por un grito, sino por la visión de su toro premiado, una montaña de músculos, tendido en el campo con el cuello roto en un ángulo imposible, sin señales de forcejeo. Cuando la casa de Joaquín se incendió, todos en el pueblo aceptaron la historia del accidente. Era más fácil creer que la soledad lo había vuelto loco que admitir lo que atormentaba las montañas. Décadas después, su sobrino, caminando entre las ruinas ennegrecidas, encontró una caja de municiones bajo una tabla suelta del suelo. Dentro, un diario de cuero, con los bordes carbonizados por el fuego. Las últimas páginas, manchadas de hollín y algo más oscuro, no describían un incendio. Describían a la criatura que surgió de la oscuridad. Describieron la batalla y la terrible duda de que matar a un monstruo no siempre es el fin de la maldición. Las botas de Joaquín Mendoza conocían cada centímetro de aquella tierra, un conocimiento grabado en décadas de polvo, sudor y sangre. A sus 68 años, su cuerpo era el mapa de una vida dedicada al rancho. Cada arruga, un cañón seco, cada callo, una medalla de resistencia. El sol de Chihuahua, tirano implacable, blanqueaba la madera de la casa y las almas de los hombres, pero Joaquín permanecía una silueta obstinada contra el horizonte tembloroso. Desde la partida de su esposa, el silencio se había convertido en su compañero más constante, un peso en la casa vacía, en los corrales desolados, en la vasta nada que se extendía hasta las montañas. La pérdida del ganado había sido la traición definitiva, el golpe que no le quebró los huesos, sino que pulverizó el propósito que lo mantenía en pie. Ya no era un ranchero. Era un guardián de fantasmas, un cuidador de un legado que se desmoronaba como polvo entre sus dedos. Antes de continuar, suscríbete y dinos desde qué parte de México o del mundo nos ves. El ritual matutino persistía, un acto de pura terquedad contra la apatía que amenazaba con engullirlo. El café, fuerte y amargo, se preparaba en la misma estufa de leña que había usado su madre. El aroma a humo de mezquite y granos tostados, el único legado vivo de una época más plena. Caminó por los corrales vacíos, la memoria muscular de sus brazos aún esperando el peso de una paca de heno, sus oídos aún atentos al murmullo del ganado que ya no existía. La rutina era la única plegaria que le quedaba, un mantra de movimientos repetidos que mantenía a raya la locura. Remendaba cercas que no protegían nada, limpiaba abrevaderos que no servían para nada, miraba al cielo, esperando la lluvia que nunca llegaba. Era un hombre en guerra con la ausencia y cada día conquistado era una pequeña y amarga victoria, ganada en el silencio de su absoluta soledad. La casa, antaño santuario de vida compartida, era ahora un mausoleo. Los retratos en la pared, cubiertos por una fina capa de polvo, parecían observarlo con silenciosa compasión. El vestido de su esposa aún colgaba tras la puerta del dormitorio, una mancha de color en un mundo de tonos tierra y grises. Joaquín evitaba aquella habitación, prefiriendo el duro catre de la sala, donde dormir era más una tregua temporal que un respiro. Las noches eran lo peor. La oscuridad en las montañas no era solo ausencia de luz, era una presencia física, una entidad que se apretaba contra las ventanas y susurraba por las rendijas. El viento traía sonidos extraños, ecos distorsionados que su mente, ávida de explicaciones, intentaba descifrar. ¿Eran coyotes? ¿El viento de los cañones? ¿O algo más antiguo? Algo que la tierra recordaba aunque los humanos lo hubieran olvidado. Su único interlocutor era un diario encuadernado en cuero, hallado por su sobrino años después en una caja de municiones. Las páginas amarillentas y manchadas no contenían confesiones sentimentales, sino registros de un pragmatismo que se desintegraba lentamente. Notas sobre la dirección del viento, la cantidad de agua del pozo, las lunas nueva y llena, pero entre líneas crecía la tensión,
la mención de una valla rota con una fuerza impropia de un toro, la descripción de una extraña huella cerca del abrevadero, mitad pata, mitad pie, que cubrió con tierra como para borrar su propia visión. Escribía no para ser comprendido, sino para organizar el caos que comenzaba a invadir la fortaleza de su mente, para demostrarse a sí mismo que la lógica aún tenía cabida en este mundo. El paisaje que rodeaba el rancho era cruel e indiferentemente bello. Los cactus saguaro se erguían como centinelas silenciosos, y la maleza del chaparral se aferraba a la vida con una ferocidad que Joaquín comprendía. Las montañas, dientes de piedra en el horizonte, cambiaban de color con el paso del día, del suave púrpura del amanecer al naranja incandescente del atardecer. Pero ahora veía una amenaza en esa belleza. Las sombras en los cañones parecían más profundas, más intencionales. La quietud del mediodía ya no era pacífica, sino expectante, como la calma antes de un ataque. El rancho ya no era su refugio, sino una isla en un océano de peligro potencial, y sentía, con una certeza creciente que le helaba los huesos, que la marea estaba subiendo y algo observaba desde la orilla. Pasaba horas en el porche, con la escopeta de 2 cañones de su padre sobre el regazo. El arma era una extensión de su propia terquedad, un trozo de acero y madera que representaba la única respuesta que conocía a un problema, la fuerza. La limpiaba cada noche. El olor a aceite y disolvente era una liturgia centenaria. El gesto de limpiar, comprobar el mecanismo, pulir la culata, era reconfortante, un contrapunto físico a su creciente impotencia. No era el miedo lo que lo mantenía allí, inmóvil durante horas, sino una tenaz vigilancia. Era el último guardián de ese pedazo de tierra, y no lo entregaría a sombras ni susurros. La tierra se lo había arrebatado todo, su familia, su sustento, su paz. Tampoco le arrebataría la cordura. El aislamiento era absoluto. El vecino más cercano estaba a mediodía de viaje, y el pueblo más cercano, un conjunto de casas de adobe y una iglesia polvorienta, estaba a horas de distancia en su vieja camioneta. Las visitas eran escasas, limitadas al comerciante que le traía provisiones una vez al mes. La soledad, antes una compañera familiar, ahora se había convertido en una celda. Cada crujido de la casa, cada roce de una rama en el tejado se amplificaba con el silencio, transformándose en pasos, garras y respiraciones contenidas en el exterior. La ausencia de testigos lo aterrorizaba más que cualquier amenaza física. Si desaparecía, ¿quién lo diría? ¿El viento? ¿Las rocas? La verdad sería tragada por la tierra, y él se convertiría en un susurro más, otra leyenda contada para asustar a los niños. El recuerdo de su esposa era un fantasma apacible en medio de los horrores que se acercaban. Recordaba sus manos, firmes y suaves, y su risa, que parecía lo único capaz de florecer en aquella tierra árida. Ella siempre decía que la tierra tenía alma, que había que escucharla, respetar sus secretos. Joaquín, hombre de hechos y trabajo, siempre había descartado tales creencias como supersticiones de ancianos. Ahora, en sus noches de vigilia, sus palabras regresaban como una profecía. Empezó a sentir que algo fundamentalmente fallaba en el equilibrio de aquel lugar, una disonancia en la antigua canción de las montañas. Era como si se hubiera tocado una nota equivocada, y su vibración seguía creciendo, sacudiendo los cimientos de su realidad. Las primeras pérdidas se atribuyeron a depredadores comunes, una excusa fácil para una realidad desagradable. El informe del oficial de control animal catalogó los ataques como obra de una manada de coyotes o, quizás, de un puma particularmente audaz. Joaquín aceptó la explicación, aunque una parte de él sabía que era mentira. Ningún coyote podría arrastrar un cadáver de 300 kilogramos durante 50 metros. Ningún puma
Dejaría cortes tan limpios y profundos, casi quirúrgicos en su precisión. Pero la mentira era más cómoda que la verdad que se formaba en su mente. Una verdad que apestaba a leyendas antiguas y miedo primigenio. Enterró los primeros cadáveres, intentando enterrar con ellos la evidencia que contradecía un mundo que comprendía. Empezó a notar las pequeñas señales, las anomalías que rompían la monotonía del paisaje, mechones de pelaje espeso y oscuro, atrapados en alambre de púas, diferentes a cualquier animal que hubiera visto. Arañazos profundos en la corteza de un mezquite a casi 3 metros de altura, mucho más allá del alcance de cualquier oso de la zona. El silencio de los pájaros. Antes, el amanecer había sido una cacofonía de cantos, pero ahora un silencio denso y antinatural se cernía sobre el rancho, como si todas las criaturas más pequeñas hubieran huido de un depredador más grande y aterrador. Eran piezas de un rompecabezas que no quería reconstruir, fragmentos de una pesadilla que se infiltraba en su vida consciente, transformando su hogar en territorio enemigo. El agua del pozo parecía tener un sabor diferente, más metálico, impregnado de un miedo oculto. Contempló su reflejo en la oscura superficie, viendo el rostro de un extraño, un anciano asustado cuyos ojos habían perdido la chispa de desafío. El rancho, que había sido la obra de su vida, el símbolo de su fuerza e independencia, se estaba convirtiendo en su tumba. Cada día se sentía más asediado, no por un ejército visible, sino por una presencia que lo asfixiaba lentamente, robándole el sueño, el apetito y la razón. Estaba siendo perseguido, no con rapidez ni piedad, sino con crueldad calculada, un lento desmantelamiento de su mundo, pieza por pieza, hasta que no quedara nada más que él mismo. La luna, antes un simple faro en el cielo nocturno, ahora parecía un ojo omnisciente y malévolo. En sus noches de vigilia la observaba elevarse sobre las montañas, bañando el paisaje con una luz pálida y fantasmal que distorsionaba las sombras y creaba monstruos donde no los había. Empezó a registrar sus fases en su diario con una precisión casi religiosa. Creía, contra todo su pragmatismo, que existía una conexión entre la luz de la luna y la audacia de la criatura que lo atormentaba. Se acercaba la luna llena, y con ella la sensación de un clímax inevitable. La tormenta que se avecinaba no era de nubes y lluvia, sino de dientes y garras, y él estaba justo en el centro de ella. El último párrafo de su rutina de negación lo escribió la noche en que encontró a su toro premiado. El animal, una montaña de músculos y furia que ningún otro depredador se atrevería a desafiar, yacía en medio del campo abierto con el cuello roto, en un ángulo imposible. No había señales de lucha, solo el silencio de la derrota absoluta. El cadáver había sido dejado como trofeo, una declaración de poder. En ese momento, toda la negación de Joaquín se evaporó. El dolor se transformó en rabia fría y pura. Esto no era un ataque animal, era un insulto personal, un desafío directo. La criatura no solo quería su ganado, quería su alma, y él, despojado de todo, decidió que no la entregaría gratis. La caza había comenzado, la visión del toro muerto bajo la pálida luna fue el punto de quiebre, el momento en que la realidad de Joaquín se partió en dos. El mundo que conocía y la pesadilla que ahora habitaba. Se acercó lentamente con la escopeta olvidada en las manos, el frío aire nocturno quemándole los pulmones. El animal, antaño la encarnación de la fuerza bruta, era ahora una grotesca escultura de carne y huesos rotos. Su cuello, torcido en un ángulo que desafiaba la anatomía, apuntaba al cielo como un dedo acusador. No había sangre, ni marcas de garras, ni dientes de una lucha desesperada. Solo una violencia limpia, absoluta,
aterradoramente silenciosa. Era obra de una fuerza que no necesitaba luchar, simplemente ejecutaba. La criatura no había matado por hambre ni por deporte. Había matado para enviar un mensaje, y Joaquín lo recibió alto y claro. Se quedó allí parado durante un tiempo indescriptible, con el viento de la montaña azotándole el rostro sin que él siquiera se diera cuenta. La conmoción inicial dio paso a una claridad gélida, una calma aterradora que se instaló en su pecho. El duelo por su último animal valioso fue suplantado por una furia tan profunda y fría que no contenía calidez, solo peso. Le dio la espalda a la escena, no por repulsión, sino con la determinación de un hombre que acaba de recibir su sentencia de muerte y está decidiendo cómo pasar sus últimos días. Caminó de regreso a la casa, cada paso firme y deliberado sobre el suelo que ahora parecía pertenecer a otro ser. Las sombras ya no eran solo sombras, eran escondites. El sonido del viento ya no era solo el viento, era una voz burlona. El mundo había cambiado, y él necesitaba cambiar con él. Dentro de la casa se movió con un nuevo propósito. Abrió un viejo cofre de madera y sacó una cámara, un artefacto de una época más feliz, usado para grabar bautizos y fiestas de cumpleaños. Ahora sería su testigo. Revisó la película, limpió la lente con un cuidado casi reverente. Cada gesto era metódico, preciso. No estaba documentando una pérdida. Estaba recopilando evidencia de una guerra que nadie más sabía que se estaba librando. Regresó al campo abierto cuando los primeros rayos de sol pintaron las montañas de colores sangrientos y comenzó a fotografiar. Capturó el ángulo del cuello roto, la ausencia de huellas de depredadores a su alrededor, la extraña paz de la escena de la muerte. Cada clic del obturador era un acto de desafío, un grito silencioso contra lo imposible. Con las fotos en el bolsillo, condujo su vieja camioneta por el camino de tierra, levantando una nube de polvo que era como un sudario de su pasado. El camino a la ciudad fue una confusión de paisajes hostiles y pensamientos oscuros. Ya no sentía miedo. Su miedo había sido cauterizado por la ira. Lo que sentía era el peso aplastante de la soledad. Cargaba con una verdad tan monstruosa que temía que lo consumiera antes de poder expresarla. La ciudad, con sus calles bulliciosas y los sonidos de la vida normal, parecía otro planeta. La gente que pasaba, con sus preocupaciones mundanas, no tenía ni idea de la oscuridad que se arrastraba en los confines de su mundo civilizado. Era un fantasma entre los vivos, atormentado por un conocimiento que los separaba de todo. La comisaría era un pequeño edificio de adobe que olía a papel viejo y café rancio. El sheriff, un hombre corpulento de bigote caído y mirada de eterno aburrimiento, escuchaba la historia de Joaquín con una paciencia apenas disimulada. Observaba las fotografías, pasando el pulgar sobre las imágenes del cadáver mutilado con el rostro convertido en una máscara de escepticismo. Para él, Joaquín no era testigo de un horror indescriptible, sino un viejo ranchero al que el sol finalmente había enloquecido. Hablaba de pumas, de jaurías de perros salvajes, de cómo la soledad puede jugar malas pasadas. Cada palabra era un pequeño golpe que desmantelaba la esperanza de Joaquín de encontrar un aliado, de compartir el peso de esa terrible verdad. La ley, el orden, el mundo de los hombres no tenían respuesta a su problema. «Es la sequía, Joaquín», dijo el sheriff con una falsa compasión que resultaba más insultante que burlona. «Los animales se desesperan, hacen cosas raras». Volvió a colocar las fotos sobre la mesa en un gesto de cierre. El mensaje era claro. El caso estaba cerrado incluso antes de abrirlo. Joaquín tomó las fotos. El papel fotográfico se sentía frágil e inútil. Miró al sheriff a los ojos y vio el muro de negación obstinada, la negativa a creer nada que pudiera perturbar la frágil paz de ese pequeño pueblo. Comprendió que allí no encontraría ayuda. Al contrario, él
era el problema. Un viejo, loco con historias de monstruos. El sistema no estaba ahí para protegerlo de las pesadillas. Estaba ahí para protegerse a sí mismo de su existencia. Salió de la comisaría y regresó a la cegadora luz del sol, sintiéndose más aislado que nunca en su rancho. La incredulidad del sheriff fue una sentencia. Estaba solo. De regreso, se detuvo en la propiedad de su vecino más cercano, un hombre llamado Miguel, con la esperanza de encontrar al menos a alguien que lo escuchara. Le mostró las fotos y le contó su historia con desesperación. Miguel lo miró, no con escepticismo, sino con un profundo miedo supersticioso. No dudaba de Joaquín, le temía. Hizo la señal de la cruz, murmuró algo sobre cosas que no debían nombrarse y se retiró a su casa, cerrando la puerta con llave. La reacción de Miguel fue, en cierto modo, peor que la del sheriff. Miguel le creyó y por eso lo abandonó. El viaje de regreso fue silencioso. La decisión ya estaba tomada, no en su mente, sino en su sangre. Si el mundo de 1902, los hombres no lo ayudaba, recurriría a métodos más antiguos. Si la razón era inútil, abrazaría la superstición que siempre había despreciado. La criatura lo había aislado, acorralado, despojado de todo. Ahora solo quedaba la confrontación. Al llegar al rancho, la propiedad ya no se sentía como un hogar, se sentía como un campo de batalla. Las cercas eran trincheras, la casa un búnker. El sol poniente proyectaba largas sombras que se movían como ejércitos, preparándose para el ataque. Ya no sentía la necesidad de observar pasivamente. La espera había terminado. Era el momento de tender la trampa, de volver el cebo hacia el depredador. La noche cayó como un manto de terciopelo negro, sofocante y total. Joaquín empezó a atrincherar la casa. Clavó tablas en las ventanas, no para mantener a la criatura fuera, sino para canalizarla, para obligarla a entrar por la única entrada que dejaría abierta, la puerta principal. Cada martillazo resonaba en la noche, un anuncio de sus intenciones. Estaba convirtiendo su casa en un túnel de muerte, un laberinto con una sola salida. El miedo, que una vez lo paralizó, se había transformado en energía febril. Se movía con la agilidad de un hombre mucho más joven, impulsado por la adrenalina y la certeza de que esta noche o las venideras serían las últimas. O la acababa él, o ella lo acabaría a él. Limpió la escopeta de 2 cañones con precisión quirúrgica. La desarmó pieza por pieza sobre la mesa de la cocina. El frío metal en sus manos era reconfortante, una promesa de dolor tangible que podría infligir a cambio del suyo propio. Inspeccionó cada cartucho, asegurándose de que estuvieran perfectos. Eran pocos, su munición era limitada, lo que significaba que cada disparo debía contar. No había margen de error. Mientras trabajaba, su mente repasaba las historias que contaban los ancianos alrededor de las fogatas, cuentos de nahuales y hombres lobo, criaturas que eran una mezcla entre hombre y bestia, historias que siempre había considerado mera fantasía. Ahora las escudriñaba en busca de una debilidad, un patrón, cualquier cosa que pudiera darle una ventaja. Sus sentidos, agudizados por años de vida en el campo, estaban ahora en alerta máxima. Analizaba cada sonido, registraba cada movimiento en el rabillo del ojo, el crujido de la madera de la casa al asentarse, el aullido lejano de un coyote solitario, el zumbido de un insecto contra la lámpara. Todo parecía un preludio, parte de la macabra orquesta que sonaba su enfrentamiento final. Empezó a percibir la perversa inteligencia en cada acción de la criatura. Los ataques no eran aleatorios, estaban diseñados para desmoralizarlo, para quebrantar su espíritu antes de quebrantar su cuerpo. Era una guerra psicológica, y estaba perdiendo. La pérdida de su ganado, la indiferencia del sheriff, el miedo de su vecino, todo formaba parte de la estrategia del monstruo. Se detuvo ante el polvoriento espejo del baño, el único que no había tapado. El hombre que lo miraba era un depredador. Sus ojos, antes tranquilos y pacientes, ahora ardían con una intensidad febril. La piel curtida por el sol se tensaba sobre los huesos de su rostro, dándole la apariencia de una calavera. Había visto esa mirada antes,
en los ojos de coyotes acorralados, de toros a punto de embestir. Era la mirada de un ser empujado más allá de los límites de la razón y la civilidad, ahora operando puramente por instinto de supervivencia y un deseo de venganza. Ya no era Joaquín el ganadero, era una fuerza de la naturaleza reducida a su elemento más básico, la voluntad de matar para no ser asesinado. El recuerdo de su esposa volvió a él, no como un consuelo, sino como una acusación. ¿Qué diría ella si lo viera ahora? Aquel hombre de mirada desenfrenada, atrincherado en su casa, preparándose para luchar contra un demonio del folclore. Ella, que siempre había hablado de equilibrio y respeto, vería su transformación como la prueba definitiva de su fracaso. Había fracasado en 1970, proteger el rancho, en proteger su legado, en protegerse a sí mismo de la oscuridad que ella siempre supo que existía. La culpa se mezclaba con su ira, añadiendo aún más leña al fuego que lo consumía. No solo luchaba por su vida, luchaba por la redención. Aunque sabía que era demasiado tarde para eso, encontró el diario y escribió, con la mano ligeramente temblorosa, no de miedo, sino de la magnitud de lo que estaba a punto de hacer. Describió la visita al pueblo, la reacción del sheriff, el miedo en los ojos de Miguel. No era una despedida, sino un testamento. Si fracasaba, quería que quedara constancia, una prueba de que no estaba loco. Quería que alguien, algún día, supiera la verdad. Escribió sobre las huellas, el pelaje oscuro, la fuerza inconmensurable de la criatura. Dejó un mapa de la propiedad, marcando la ubicación de los ataques, dibujando un patrón que apenas ahora empezaba a comprender. Todos los ataques habían formado un círculo alrededor de la casa. La criatura no solo estaba cazando, estaba asediando. El olor a ozono en el aire lo alertó. Era un olor sutil, casi imperceptible, como el que precede a una tormenta eléctrica. Pero no había nubes en el cielo. El olor provenía de la tierra, del mismo aire que rodeaba la casa. Lo reconoció por los cuentos de su abuelo, quien decía que era el olor de los demonios, el hedor de lo sobrenatural, manifestándose en el mundo físico. Cerró el diario y lo escondió en la caja de municiones, bajo una tabla suelta del suelo. Su corazón empezó a latir con fuerza, no de pánico, sino de anticipación. La orquesta estaba llegando a su clímax. El aire se volvió denso, cargado de electricidad estática y una malevolencia palpable. Desde la ventana atrancada, vio movimiento en el campo abierto donde había muerto su toro. No era una sombra, no era un animal, era una silueta, alta y esbelta, que se movía con una fluidez infernal, bípeda, pero no humana, cubierta de pelo, pero no animal. Se alzaba a la luz de la luna, su silueta un insulto a todas las leyes de la naturaleza, y miraba directamente a la casa. No le cabía duda de que la criatura sabía que él estaba allí, observando. No se escondía, se exhibía, saboreando el momento, el terror de su presa. El desafío había sido lanzado. La criatura levantó la cabeza y emitió un sonido que no era ni un aullido ni un grito, sino algo intermedio, un sonido que rasgó el silencio de la noche y prometía un dolor indescriptible. Joaquín levantó su escopeta, con el frío, metal presionado contra su hombro. El sonido de la criatura no lo hizo estremecer. Al contrario, consolidó su determinación, todo su dolor, toda su pérdida, toda su rabia, concentrados en ese instante, en ese único objetivo. No era un héroe, no era un cazador de monstruos, solo era un anciano en un rancho aislado, defendiendo el último rincón de su mundo. Pero esa noche, en esa casa convertida en fortaleza, él era el único obstáculo entre esa abominación y el resto de la humanidad dormida. Y no se movería. La criatura comenzó a caminar hacia la casa lenta y deliberadamente. La batalla por el alma de las montañas de Chihuahua estaba a punto de comenzar, y no habría testigos, solo la luna. La figura del exterior se movía con una gracia perversa, una danza de huesos y músculos que la naturaleza jamás concibió. Joaquín la observaba a través de una pequeña grieta entre dos tablas. Su ojo,
como una pequeña ventana al apocalipsis. La criatura no corría, avanzaba con una cadencia hipnótica, sus largas extremidades devorando la distancia hasta la casa con eficiencia depredadora. La luz de la luna se reflejaba en su pelaje oscuro y enmarañado, revelando músculos tensos que se contraían a cada paso. No había vacilación en su movimiento, solo el propósito implacable de un cazador que había acorralado a su presa y ahora disfrutaba de sus últimos momentos. Joaquín sintió un sudor frío correr por su frente, pero su mano en la escopeta permaneció firme como una piedra. La espera era una forma de tortura, un estiramiento de nervios hasta el límite. A medida que la abominación se acercaba, un antiguo recuerdo emergió de lo más profundo de su mente, nítido y vívido. Era un niño otra vez, sentado a los pies de su abuelo cerca de un fuego crepitante. El anciano, con el rostro como un mapa de cuero agrietado, habló en voz baja de las sombras de las montañas. No los llamó hombres lobo ni demonios, sino los antiguos. Dijo que eran los verdaderos dueños de esta tierra, espíritus primordiales del hambre y la furia que a veces despertaban para recordar a los hombres su insignificancia. Su abuelo describió una criatura alta y peluda con la astucia de un hombre y la crueldad de una sequía. Joaquín, en ese momento, se había reído de esas historias, descartándolas como cuentos aterradores para niños. Ahora, la risa murió en su garganta, ahogada por la terrible verdad. La criatura se detuvo a unos 20 metros del balcón, inmóvil como una estatua impía. Levantó la cabeza y Joaquín tuvo la impresión de que olfateaba el aire, no con un hocico animal, sino con una sensibilidad más profunda y perturbadora. Era como si pudiera oler su miedo, saborear su adrenalina en la brisa nocturna. Entonces ladeó la cabeza, un gesto casi humano, curioso e inteligente, que de alguna manera era más aterrador que cualquier despliegue de fuerza bruta. Sus ojos, dos puntos de luz amarilla y hambrienta, parecieron encontrar la pequeña grieta donde se escondía, y Joaquín sintió una sacudida de reconocimiento, una íntima violación. La criatura sabía que estaba allí y disfrutaba del juego. Otro recuerdo lo asaltó, este más reciente, de apenas unos años después de la muerte de su esposa. Estaba solo, intentando mantener el rancho y su propia cordura, cuando una de sus mejores vacas lecheras desapareció. Buscó durante días, esperando encontrar el cadáver en algún barranco, víctima de un puma. En cambio, lo encontró en la cima de un escarpado afloramiento rocoso, un lugar que una vaca jamás podría escalar y donde sería casi imposible para cualquier depredador conocido arrastrar una presa tan pesada. El cadáver estaba extrañamente intacto, salvo por una única y enorme mordida que le había arrancado el corazón. En ese momento, el suceso fue tan extraño, tan ilógico, que su mente se negó a procesarlo. Lo archivó como un misterio inexplicable, un fenómeno de la naturaleza. Recordó haber escalado la roca, con el corazón latiendo con un miedo incomprensible. Cerca del cuerpo de la vaca, encontró un mechón de pelo grueso y oscuro, atrapado en una grieta. No se parecía a ningún pelaje de oso, puma o coyote que hubiera visto. Era más largo, más áspero, casi como crin de caballo. Sin pensarlo, impulsado por un impulso primario de borrar lo que no podía comprender, agarró el pelo y lo quemó con su encendedor. Lo vio retorcerse y convertirse en cenizas, sintiendo un alivio vergonzoso. Había destruido la evidencia, no para engañar a otros, sino para engañarse a sí mismo. Fue su primer acto de complicidad con el silencio, su primera contribución a la eliminación de la verdad. De vuelta al presente, un sonido gutural emanó de la criatura, una vibración que parecía hacer temblar el aire. No era un aullido, sino un gruñido profundo, lleno de inteligencia burlona. El sonido penetró las paredes de adobe de la casa y se asentó en el pecho de Joaquín como un trozo de hielo. La criatura comenzó a moverse de nuevo,
no hacia la puerta, sino dando vueltas alrededor de la casa, lenta y metódicamente. La escuchó, sus pasos pesados y extrañamente arrastrados sobre la tierra seca. Y entonces, el sonido de garras largas y duras arañando la pared exterior. Un sonido como clavos gigantes en una pizarra, diseñado para enloquecer y aterrorizar. Era un depredador que se alimentaba no solo del cuerpo, sino también de la mente. Se apartó de la ventana, refugiándose en el oscuro centro de la habitación, con la escopeta en alto. Era un prisionero en su propia casa. Una rata en una caja con una serpiente enroscada afuera. El rasguño continuaba, recorriendo la pared del fondo, luego el lateral. La criatura probaba las defensas, buscando una entrada, midiendo la estructura de su fortaleza. Cada rasguño era un mensaje. Estoy aquí. Puedo entrar cuando quiera. No estás a salvo. Joaquín se movía en silencio por la casa, intentando seguir el sonido. Sus oídos se convertían en sus ojos, en la oscuridad. El silencio institucional del sheriff ahora tenía un terrible sentido. Era más fácil sacrificar a un hombre que admitir la existencia de semejante monstruo. La verdad lo golpeó con la fuerza de un golpe físico. No era una criatura solitaria, era un secreto guardado no por una conspiración, sino por un miedo colectivo y paralizante. Pensó en otros ganaderos a lo largo de las décadas, hombres solitarios en tierras aisladas que habían perdido ganado inexplicablemente, que podrían haber visto lo que él veía, hombres que eran tachados de borrachos, locos o mentirosos cuando intentaban hablar, hombres que probablemente habían desaparecido, cuyas ausencias se explicaban convenientemente como accidentes o abandono. La comunidad, para protegerse, podó a sus miembros más expuestos, aislándolos para que la enfermedad no se propagara. El silencio no era ignorancia, era una cuarentena autoimpuesta. El recuerdo de Miguel, su vecino, regresó con una nueva y amarga claridad. El miedo en sus ojos no era solo superstición, era conocimiento. Miguel, quizás su padre antes que él, sabía lo que rondaba las montañas. Su miedo no era por Joaquín, sino por sí mismo. Al cerrar la puerta, reforzaba la regla tácita: no te involucres, no llames la atención de la sombra, deja que tome lo que quiera y reza para que esté satisfecha y se vaya. Joaquín comprendió que la criatura se nutría no solo de la oscuridad física, sino también de la oscuridad moral de los hombres, de su capacidad de apartar la mirada y abandonarse a sí misma para salvar el pellejo. La soledad de Joaquín no era casualidad, era un arma que la criatura usaba contra él. El rasguño cesó de repente. El silencio que siguió fue más denso y amenazante que el ruido. Joaquín se quedó quieto, con el corazón latiéndole con fuerza. ¿Dónde estaba? ¿Qué planeaba? Contuvo la respiración, atento a la más mínima señal, el crujido de una ramita, el movimiento de una roca. Nada. La noche estaba en completo silencio, como si toda la fauna de las montañas también estuviera conteniendo la respiración, esperando. Esta era la táctica del depredador: generar tensión, agotar a la presa con la anticipación del dolor, doblegarla antes de atacar. Joaquín sintió que su determinación flaqueaba por un instante. La enormidad de su situación amenazaba con aplastarlo. Era un hombre. ¿Cómo podría luchar contra una leyenda? Se obligó a respirar. El aire le quemaba los pulmones. La ira regresó, ahuyentando el miedo. Leyenda o no, aquello que había ahí fuera era de carne y hueso, podía sangrar y podía morir. Apretó la culata de su escopeta, la madera familiar, un talismán contra el terror. No moriría de rodillas, paralizado por el miedo. Moriría de pie, con el arma al hombro, mirando al diablo a los ojos. Ya no luchaba por su rancho ni por su ganado. Luchaba por la simple y tenaz afirmación de que existía, de que su vida tenía valor y de que no sería borrado en silencio por una sombra que todos preferían ignorar. Él era Joaquín Mendoza, y esta
era su tierra. Un fuerte olor llenó la habitación, un penetrante olor a amoníaco y tierra húmeda, como el nido de una fiera, pero con un matiz subyacente de algo podrido, algo repugnante. El olor parecía provenir de debajo de la puerta principal. Se acercó con cautela, apuntando con el arma. Asomándose por la rendija entre la puerta y el suelo, vio algo moviéndose, algo oscuro y húmedo filtrándose en la casa. No era sangre, era saliva espesa y oscura, goteando de la boca de la criatura mientras esperaba al otro lado de la puerta. La imagen era tan profana, tan visceralmente repugnante, que sintió un nudo en el estómago. La bestia estaba allí, a centímetros de distancia, saboreando el aire de su hogar, esperando su carne. El detalle de la saliva le recordó algo que había dicho su abuelo: no matan solo por hambre. Matan por odio, odian lo que somos, el fuego en nuestros hogares, las oraciones en nuestros labios. Cada muerte es un acto de profanación. En aquel momento, las palabras le parecieron los delirios de un anciano. Ahora eran la pura verdad. La criatura no era solo un depredador, era anatema, una fuerza de puro antagonismo contra la humanidad y todo lo que había construido. Su existencia era una blasfemia, y su único propósito era destruir, profanar y borrar. Estaba allí para extinguir la pequeña y cálida chispa de la vida de Joaquín y sumergir ese diminuto punto de luz en la oscuridad eterna de la que había surgido. Retrocedió de la puerta, con el corazón latiendo desbocado. La proximidad de la criatura era asfixiante. Era como estar encerrado en un ataúd con algo arañando afuera. Se sentía vulnerable, expuesto, incluso dentro de su fortaleza. Las ventanas tapiadas y la puerta cerrada de repente le parecieron inútiles, barreras de papel contra un huracán. Comprendió que la criatura no necesitaba encontrar un punto débil en la casa. Podía crear uno. Podría derribar la puerta, atravesar una pared si quisiera. El hecho de que aún no lo hubiera hecho era parte de su sádico juego. Tenía el control total y quería que lo supiera antes del final. Un nuevo sonido rompió el silencio, un crujido y luego otro. Venía del tejado, un sonido pesado, como madera vieja al partirse bajo un gran peso. La criatura estaba en el tejado. La comprensión lo invadió con un terror gélido. Había atrincherado las paredes, pero no había considerado el tejado. El techo de madera y tejas, viejo y desgastado por el tiempo, no ofrecería resistencia. La criatura lo había flanqueado, demostrando una inteligencia táctica superior a la de cualquier animal. Exploraba el terreno, encontrando el punto más débil, el ángulo de ataque inesperado. Joaquín alzó el cañón de su escopeta hacia el techo oscuro, sintiéndose estúpido, completamente superado en estrategia. Podía oír a la criatura arrastrándose sobre su cabeza. Cada paso hacía que cayeran polvo y pequeños escombros del techo. Lo siguió por el sonido, recorriendo la habitación. Una danza macabra con su verdugo arriba. Se sintió como un pez en un barril, mientras el pescador golpeaba la tapa. La tensión era insoportable. En cualquier momento, unas garras podrían atravesar la madera y la criatura caería sobre él. Él era el cebo en su propia trampa, pero la trampa se había vuelto contra él. La cacería no estaba ocurriendo al aire libre. Estaba ocurriendo aquí, dentro de los muros de su casa, el lugar que se suponía sería su último refugio. El recuerdo de su esposa regresó por última vez, no como una imagen ni un sonido, sino como una sensación de paz perdida hacía tiempo. Recordó lo segura que se había sentido en sus brazos, cómo esta casa había sido construida con amor y esperanza para ser un santuario del mundo exterior, y ahora estaba a punto de convertirse en su tumba. Una oleada de tristeza lo invadió, un profundo dolor por todo lo perdido, pero la tristeza no lo debilitó. Al contrario, lo tranquilizó. Si iba a morir, moriría defendiendo el recuerdo de ese santuario. Moriría defendiendo el último vestigio de amor y esperanza en ese lugar de desesperación. El sonido en el tejado se detuvo justo encima del centro de la habitación. Joaquín levantó la escopeta, apuntando con precisión.
Sentía el peso de la criatura allí, concentrada. El silencio se prolongó 1 segundo, 2, 3. Sabía lo que venía. Estaba listo. No había más recuerdos, no más pasado. Solo el aquí y el ahora. Solo él, el arma y la cosa de arriba. Su dedo encontró el gatillo. Todo su mundo se redujo a ese pequeño punto en el techo oscuro y a la violencia a punto de estallar. Ya no era una presa, era el detonante de una trampa esperando a ser activada. Entonces el sonido cambió. Ya no era un sonido de arrastrarse, era el sonido de un cuerpo deslizándose por la pendiente del tejado. Lo oyó aterrizar suavemente en el suelo del porche. La criatura lo había engañado de nuevo. El ataque al tejado había sido una finta, una maniobra para desorientarlo, para fijar su atención hacia arriba mientras se reposicionaba, y ahora estaba en su puerta. Se giró, siguiendo el movimiento con el cañón del arma, justo a tiempo para oír el crujido de la madera de la puerta principal, que se partía bajo una presión inmensa e implacable. El juego había terminado. La invasión comenzaba. La presión sobre la puerta aumentó. La madera crujió. Las bisagras de hierro crujieron en señal de protesta. Vio cómo el marco se doblaba hacia adentro. La criatura no usaba garras. Usaba la fuerza de su cuerpo, su peso, como un ariete. Joaquín retrocedió unos pasos. Plantó los pies firmemente en el suelo y apuntó con ambos cañones de la escopeta al centro de la puerta. No necesitaba ver a su objetivo. Sabía exactamente dónde estaría. El sonido de la madera al astillarse se hizo más fuerte, más desesperado. Era el sonido del último umbral al ser traspasado, la última barrera entre su mundo y la pesadilla al caer. La puerta explotó hacia adentro en una lluvia de astillas y polvo. Una figura enorme y oscura llenó el umbral, bloqueando la luz de la luna. Era más alta de 1960. Lo que había imaginado, su cabeza casi rozaba el borde del marco. Sus ojos amarillos brillaban en la oscuridad de la habitación, fijos en él. El olor a ozono y carne podrida lo envolvió. Por un instante eterno, ambos se quedaron inmóviles, el cazador y la presa finalmente cara a cara. La criatura abrió la boca, revelando hileras de dientes que no eran ni de lobo ni de hombre, y emitió un rugido que era la voz misma del infierno. Antes de que el sonido terminara, Joaquín apretó el gatillo. La habitación estalló en estruendo y furia. El retroceso de la escopeta de 2 cañones casi le dislocó el hombro, y el destello iluminó la grotesca escena por una fracción de segundo. Vio el impacto de los perdigones en el pecho de la criatura. Vio cómo el pelaje y la carne oscuros se desgarraban. La criatura se tambaleó hacia atrás, no con un grito de dolor, sino con un rugido de sorpresa y furia. No cayó, en cambio, se enderezó, con el pecho convertido en una masa desgarrada de la que empezó a manar sangre espesa y oscura. Los ojos amarillos, antes llenos de inteligencia sádica, ahora ardían con un odio puro y asesino. Ella lo había subestimado, y ahora el dolor la había transformado de cazadora en demonio vengativo. Irrumpió en la habitación. El avance de la criatura herida no era el de una bestia en agonía, sino el de una deidad impía cuya inmortalidad había sido puesta a prueba. El dolor no la debilitó, simplemente la concentró, transformando su furia sádica en un tsunami de pura violencia. Cruzó la habitación en 2 zancadas largas y fluidas, una mancha de pelaje oscuro e intenciones asesinas. Joaquín intentó recargar la escopeta. Sus dedos, normalmente tan firmes y competentes, ahora temblaban y eran torpes. El mecanismo del arma parecía extraño, complejo. Logró colocar un nuevo cartucho, pero no tuvo tiempo ni un segundo. La criatura estaba sobre él, una oleada de garras y dientes que olía a sangre y tierra de tumba. El mundo de Joaquín se redujo al tamaño de la habitación y a la certeza del dolor inminente. El impacto fue como ser golpeado por un árbol que caía. La fuerza de la criatura lo arrancó del suelo y lo estrelló contra la pared opuesta. Su cabeza golpeó la madera con un golpe sordo y húmedo, y las estrellas estallaron en su visión. La escopeta voló de sus manos, deslizándose hacia un rincón oscuro de la habitación, perdida para él. El aire fue expulsado de sus pulmones en un gemido.
Por un momento yació allí, aturdido, con el dolor irradiando desde una docena de puntos en su cuerpo envejecido. Sintió una costilla romperse. Levantó la vista y vio la silueta de la criatura llenando su visión, bloqueando la puerta y la pálida luz de la luna. Jadeaba. Sangre oscura goteaba de su pecho sobre el suelo de madera. La criatura no atacó de inmediato. Lo observó, con la cabeza ladeada, sus ojos amarillos ardiendo con una mezcla de odio y curiosidad. Parecía saborear su victoria, disfrutando de la vista de su adversario destrozado y desarmado. El olor que emanaba era insoportable. Una mezcla nauseabunda de sangre coagulada, pelaje húmedo y el ozono de su naturaleza sobrenatural. Joaquín vio de cerca la herida que le había infligido. La carne estaba desgarrada, pero ya parecía contraerse, cerrándose con una vitalidad infernal. Comprendió con absoluto terror que las armas normales podrían herirlo, pero quizá no bastarían para matarlo. Había disparado sus mejores disparos y solo había conseguido enfurecerlo. El instinto de supervivencia, la fuerza más antigua y poderosa, gritaba más fuerte que el dolor. Mientras la criatura vacilaba, Joaquín rodó hacia un lado, un movimiento torpe y doloroso que lo salvó. Las garras de la bestia descendieron donde su cabeza había estado segundos antes, arrancando astillas de madera del suelo con la facilidad con que se rasga el papel. El agudo sonido de sus garras en el suelo le provocó un escalofrío. Se alejó a toda prisa, desesperado, buscando algo que pudiera usar como arma. Sus ojos encontraron el atizador de hierro junto a la chimenea apagada, una pesada y sólida varilla de metal. No era un arma de fuego, pero era mejor que nada. Era un trozo de hierro contra una pesadilla. Agarró el atizador. El frío metal fue una grata sorpresa para su mano temblorosa. Lo usó para sostenerse, poniéndose de pie con dificultad, con las piernas temblorosas. La criatura se giró hacia él, con un gruñido bajo vibrando en su pecho herido. Lo estudió, evaluando la nueva amenaza, por pequeña que fuera. El juego había cambiado. Ya no era un cazador acorralando a una presa indefensa, ahora era una pelea callejera, fea y brutal. Joaquín sostenía el atizador como un garrote, su cuerpo gritaba de dolor, pero su voluntad se negaba a ceder. No había llegado tan lejos, no lo había perdido todo para morir en el suelo de su propia casa como un animal sacrificado. Era un hombre, y moriría como tal. La criatura avanzó de nuevo, esta vez con más cautela. Lo rodeó, usando su tamaño y agilidad para poner a prueba sus defensas. Joaquín giró en el sitio, enfrentándose a ella con el póker en la mano. Era una danza mortal en la habitación en ruinas. Con cada paso sentía temblar el suelo. Podía ver la inteligencia en sus ojos, la forma en que medía la distancia, la forma en que observaba sus movimientos. Este no era un animal que actuaba por instinto. Era un estratega, un guerrero, una parte de su mente, la parte que aún se aferraba a la lógica, gritaba que esto era imposible, pero la sangrienta realidad ante él era irrefutable. En su desesperación, Joaquín vio su única oportunidad. No podía derrotar a la criatura en un enfrentamiento directo de fuerza, pero conocía cada centímetro de aquella casa. Era su territorio. Con un grito de furia y dolor, avanzó no para atacar, sino para atravesarla. La criatura, sorprendida por el movimiento agresivo, retrocedió una fracción de segundo. Fue suficiente. Joaquín la rozó, sintiendo el calor de su cuerpo y el hedor de su aliento, y corrió cojeando hacia la cocina. La oyó recuperarse. El sonido de sus garras en el suelo al girarse para perseguirlo. La carrera fue de solo unos metros, pero se le hizo eterna. Entró en la cocina y se giró, listo para el siguiente ataque. La criatura apareció en la puerta, su enorme figura aún más imponente en el reducido espacio. Fue entonces, a la tenue luz de la única bombilla de la cocina, que vio algo que le heló la sangre más que la muerte misma. En los ojos de la criatura, tras la furia amarilla, había un destello de reconocimiento torturado. Había dolor,
no solo físico, sino una agonía ancestral, un alma atrapada. Había un eco distorsionado de humanidad, una inteligencia retorcida y enloquecida por la monstruosidad de su propia forma. La revelación fue devastadora. No estaba luchando contra una bestia, estaba luchando contra una maldición. La criatura saltó, y el mundo de Joaquín se convirtió en un torbellino de dolor. Las garras dieron en el blanco, desgarrándole el hombro y el pecho. El calor de su propia sangre pareció envolverlo. Gritó, un sonido agudo y animal, y blandió el atizador de hierro con todas sus fuerzas. El metal golpeó la rodilla de la criatura con un crujido espantoso. El monstruo aulló, un sonido mitad gruñido de bestia, mitad grito de hombre, y se tambaleó hacia atrás. Ambos estaban ahora gravemente heridos, sangrando en el suelo de la pequeña cocina, cada uno un reflejo roto del otro, un hombre reducido a la brutalidad, una bestia atormentada por la humanidad. Se miraron fijamente desde el otro lado de la habitación, jadeando, evaluando el daño. La herida en la pierna de la criatura era grave. No podía apoyar todo su peso sobre ella, pero los cortes en el pecho y el hombro de Joaquín eran profundos, y sentía cómo las fuerzas se le escapaban junto con la sangre que le manchaba la camisa. Sabía que le quedaba poco tiempo antes de que la conmoción y la pérdida de sangre lo incapacitaran. La lucha se había convertido en carrera contra reloj. ¿Quién sucumbiría primero a sus heridas? El aire de la cocina estaba impregnado del olor a sangre, sudor y el hedor primigenio de la criatura. La realidad se había disuelto por completo, dejando solo ese claustrofóbico escenario. Recordó una historia que le había contado su esposa, sobre cómo el fuego purifica todo, cómo separa lo sagrado de lo profano. Miró la vieja lámpara de queroseno sobre la mesa, su llama danzando, proyectando sombras grotescas en las paredes. Era un riesgo terrible, un acto de desesperación final que podría consumirlo a él y a todo lo que amaba. Pero era su única opción. La criatura, al percibir su cambio de opinión, comenzó a avanzar de nuevo, cojeando, arrastrando su pata herida, pero con una determinación sombría en la mirada. No lo dejaría vivir, no después de haberlo herido, no después de ver la verdad en sus ojos. Con un último esfuerzo, Joaquín se abalanzó sobre la mesa. No intentó usar la linterna como arma, en cambio, la volcó, derramando queroseno sobre el suelo de madera. El líquido inflamable se extendió rápidamente, impregnando el aire con su penetrante olor. La criatura se detuvo, confundida por la acción, quizá presentiendo el peligro del incendio. Por un instante, pareció casi temerosa, pues su instinto animal la alertó del peligro de las llamas. Joaquín retrocedió, con el atizador aún en la mano, y con un movimiento rápido lo arrojó al charco de queroseno. La llama de la mecha tocó el combustible y la cocina estalló en un infierno naranja. Las llamas se extendieron a una velocidad aterradora, trepando por las paredes, devorando las cortinas, tiñendo la escena de tonos de pesadilla. La criatura rugió, esta vez con un inconfundible sonido de miedo, y retrocedió ante el muro de fuego que se había formado entre ellos. El calor era intenso, sofocante. Un humo negro comenzó a llenar la habitación, quemando los ojos y la garganta de Joaquín. Había creado una barrera, pero también se había acorralado. La casa, su santuario y fortaleza, era ahora su pira funeraria. Pero en el caos vio una oportunidad, un último y desesperado movimiento en el juego mortal que estaba jugando. El fuego iluminó a la criatura, transformándola en una silueta demoníaca que danzaba contra las llamas. Estaba desorientada, confundida por el fuego y el humo. Su instinto primario luchaba contra su inteligencia maldita. Quiso huir, pero el odio por Joaquín la retenía. Esta vacilación sería su error fatal. Joaquín, moviéndose por los bordes de la habitación para evitar lo peor del fuego, vio lo que buscaba en la pared, junto a la estufa, el pesado hacha de carnicero que usaba para cortar carne, colgado de un gancho. Una herramienta de su oficio, ahora su última esperanza de salvación. Arrancó la cuchilla de la pared,
La hoja ancha y pesada le resultaba extrañamente reconfortante en la mano. Estaba gravemente herido, envejecido y exhausto, pero en ese momento era más que un hombre. Era la encarnación de todo el dolor, la pérdida y la rabia que la criatura le había infligido. El fuego crepitaba a su alrededor, como los vítores de una multitud demoníaca. El humo era un velo que lo ocultó momentáneamente de la vista de la bestia. Era una sombra en un infierno, un fantasma preparándose para su golpe final. Sentía la sangre latiendo en sus oídos, un tambor de guerra para el acto final. ¿Disfrutas de esta historia? Dale a me gusta y suscríbete al canal. Continuamos con el video. La criatura, superando por fin su miedo al fuego, lo divisó a través del humo, dejó escapar un rugido de frustración y odio, y se preparó para saltar entre las llamas y alcanzarlo. Sus ojos amarillos eran dos brasas en el infierno en que se había convertido la cocina. Ya no le importaba quemarse, solo le importaba matarlo. Pero Joaquín no esperó. Con el cuchillo en alto, avanzó, ajeno a las llamas que le lamían los pantalones, ajeno al calor que le quemaba la piel. Su mente, fría y despejada, se concentraba en un solo punto: el grueso y musculoso cuello de la criatura, ahora expuesto en su rugido. La encontró a mitad de camino, en un choque de violencia y fuego. El peso de su cuerpo, combinado con la fuerza de su golpe desesperado, le dio al hacha el poder de una guillotina. La hoja de acero se hundió en un costado del cuello de la criatura. No fue un corte limpio. Se escuchó un horrible sonido de carne, tendones y huesos al romperse. La criatura dejó escapar un grito ahogado, un gorgoteo de sangre y aire, y sus ojos amarillos se abrieron de par en par, conmocionados e incrédulos. Ella no lo había visto venir. No esperaba que el anciano destrozado y sangrante aún albergara esa lucha en su interior. Cayeron juntos, una maraña de extremidades y dolor, sobre el suelo ardiente. Joaquín sintió que la vida de la criatura se agotaba, su enorme cuerpo convulsionándose en sus últimos espasmos. Sangre oscura y caliente lo inundó, mezclándose con la suya. Miró por última vez a los ojos de la bestia, y la humanidad, torturada que había visto antes, había desaparecido, reemplazada por un vacío cristalino. Lo que fuera que hubiera dentro, el alma maldita o el demonio ancestral, finalmente había sido liberado o destruido. El cuerpo se quedó inerte, un peso muerto sobre él. Lo había logrado. Había matado lo imposible, pero la victoria tuvo un precio terrible. La casa estaba siendo consumida por las llamas a su alrededor. El humo era tan denso que apenas podía respirar. Intentó apartar el pesado cadáver de encima, pero las fuerzas lo habían abandonado. El dolor de sus heridas, antes mitigado por la adrenalina, regresaba ahora con una intensidad abrumadora. Estaba atrapado bajo el cuerpo de su enemigo, en medio de su propia pira funeraria. El fuego que había sido su arma era ahora su verdugo. La ironía era cruel y de una manera extraña y distante, casi poética. Había ganado la batalla, pero perdería la guerra. Cerró los ojos, con el sonido del fuego rugiendo en sus oídos. Pensó en su esposa, su rancho, la vida que le habían arrebatado. No se arrepentía. Había hecho lo que debía hacer. Se había enfrentado a la oscuridad sin apartar la mirada. Se había negado a ser una víctima silenciosa. ¿Sobreviviría el diario, escondido bajo las tablas del suelo? ¿Al incendio? Esperaba que sí. Esperaba que algún día su sobrino lo encontrara. Esperaba que su historia se contara, no como la de un héroe, sino como la de un hombre común que había sido empujado demasiado lejos y había luchado con todas sus fuerzas. Al perder la conciencia sintió algo extraño. La sangre de la criatura empapándolo era anormalmente cálida, casi vibrante. Parecía filtrarse en sus propias heridas en su piel. Tuvo una alucinación febril, una visión de ojos amarillos mirándolo desde la oscuridad, pero esta vez eran su propio reflejo. La maldición, comprendió con un último destello de terror. Podría no morir con la bestia. Tal vez simplemente buscaba un nuevo huésped. Su última sensación no fue de paz ni de deber. El cumplido.
sino de una terrible profanación, una contaminación que podría ser peor que la muerte misma. El fuego purificó, pero la sangre de la bestia lo manchó para siempre. Años después, el sobrino de Joaquín, un hombre con la misma mirada seria de su tío, se sentó en los cimientos de piedra ennegrecida que eran todo lo que quedaba del rancho. El fuego había purificado el lugar, como Joaquín esperaba, pero no de la forma que imaginaba. La estructura había desaparecido, la madera se había convertido en ceniza, pero la tierra aún conservaba el recuerdo de la violencia en su pesado silencio. En sus manos sostenía el diario de cuero, carbonizado por los bordes, pero milagrosamente legible por dentro. Lo había encontrado exactamente donde indicaba la última entrada, en una caja de municiones bajo una tabla del suelo que el fuego no alcanzaba. Era un testamento rescatado de las cenizas, una crónica febril de los últimos días de un hombre que luchaba contra lo imposible. Las páginas finales eran casi indescifrables. La caligrafía de Joaquín se desintegraba, pasando de un registro metódico al desesperado rasguño de un alma en agonía. Las palabras se superponían, manchadas con algo que su sobrino temía que fuera sangre. Eran una mezcla de descripciones de la batalla, frases inconexas de oraciones olvidadas hacía tiempo y una terrible claridad sobre la naturaleza de la criatura. Describió sus ojos, su inteligencia torturada, su fuerza impía. La narración de la pelea en la cocina era una mezcla de dolor y fuego, pero el mensaje final era claro. Joaquín no solo estaba registrando su muerte, intentaba desesperadamente transmitir una advertencia, una carga de terrible conocimiento a quien la encontrara, como un mensaje en una botella arrojada desde un barco que se hunde. La historia oficial, la escrita en los polvorientos registros del pueblo, era simple y trágica. Joaquín Mendoza, un ranchero solitario y posiblemente senil, había muerto en un incendio accidental provocado por una lámpara de queroseno. Fin de la historia. La comunidad aceptó la explicación con un alivio casi palpable. Era más fácil creer en un accidente que en un monstruo. El silencio, que había sido el arma de la criatura, se convirtió en cómplice de la comunidad tras su muerte. Enterraron a Joaquín, y con él enterraron la verdad incómoda que atormentaba sus noches. El sacrificio de un hombre se convirtió en la base sobre la que reconstruyeron su frágil paz, una paz basada en una mentira compartida y un olvido deliberado. Durante décadas el silencio reinó. La paz se apoderó de las montañas de Chihuahua. El ganado dejó de desaparecer misteriosamente. Los extraños aullidos cesaron. Las sombras en los cañones volvieron a ser meras sombras. La historia del hombre lobo de la Sierra pasó de ser un susurro de miedo a una leyenda local, algo para contar a los turistas o para asustar a los niños traviesos. El rancho Mendoza quedó en ruinas, un monumento no oficial a Bean, una tragedia que todos acordaron olvidar. El sobrino creció escuchando la versión oficial, compadeciéndose de su tío supuestamente demente. Solo cuando encontró el diario comprendió que la locura no residía en su tío, sino en un mundo que se negaba a ver lo que tenía frente a sí. Ahora, sin embargo, los susurros regresaban. En un rancho a decenas de kilómetros de distancia, al otro lado de la montaña, un joven granjero perdía ovejas. Los cadáveres se encontraban en lugares extraños, mutilados de formas que los depredadores locales no veían. La gente empezó a cerrar las puertas con llave antes. Los ancianos se santiguaban al oír el viento aullar de cierta manera. El sobrino escuchó estas historias y sintió un escalofrío correr por sus venas. El ciclo comenzaba de nuevo. El sacrificio de su tío no había sido el final de la historia, era simplemente el final de un capítulo. La criatura, o algo parecido, había regresado. El silencio no los había protegido, solo los había dejado
Desprevenidos, releyó el último y más perturbador pasaje del diario, escrito con una mano que apenas podía sostener la pluma. Joaquín describió la sensación de la sangre oscura y cálida de la criatura empapándolo, filtrándose en sus propias heridas. Escribió sobre una visión febril de ojos amarillos que lo miraban desde su propio reflejo. La pregunta que dejó en el aire fue la más aterradora de todas. ¿Muere la maldición con el cuerpo o es un contagio, una plaga que busca un nuevo huésped en la violencia de su propia muerte? Su sobrino cerró el diario, con el corazón apesadumbrado por la implicación. Su tío había matado al monstruo, pero podría haberse convertido inadvertidamente en el portador de su semilla, que pereció con él en el fuego, o se le había escapado algo. La lucha de Joaquín, comprendió su sobrino, no había terminado con el incendio, simplemente había cambiado de forma. Ya no era una batalla de carne y hueso, de escopeta y garras. Ahora era una batalla de la memoria, contra el olvido, de la verdad contra el silencio. El diario en sus manos no era solo una historia, era un arma que su tío le había legado, forjada con dolor y sacrificio. Guardar silencio sería traicionar el último acto de su tío, sería permitir que alguien más, otro ranchero solitario, en algún lugar aislado, se enfrentara al mismo horror solo, sin previo aviso, sin preparación. La responsabilidad, la carga de su tío, ahora era suya. Se quedó de pie, con el polvo de su pasado y su familia sobre la ropa. Contempló el vasto y silencioso terreno montañoso, que parecía indiferente al drama humano, pero sabía que la tierra recordaba. La tierra siempre recordaba. Tomó su decisión no con ira, sino con solemne tristeza. Contaría la historia, leería el diario a quien quisiera escucharlo. Lo llamarían loco, como habían llamado a su tío. Lo rechazarían, como habían rechazado a su tío. Pero tal vez alguien, en algún lugar, escucharía. Tal vez alguien se prepararía. Y eso garantizaría que el sacrificio de Joaquín Mendoza no hubiera sido en vano. No era un guerrero. Era simplemente el guardián de una historia, el portador de un eco, pero a veces un eco basta para despertar a quienes duermen. Guardó cuidadosamente el diario, como una reliquia sagrada, y emprendió el largo viaje de regreso al mundo que vivía en la ignorancia. La lucha ya no era por la supervivencia de un hombre, sino por la preservación de una verdad peligrosa. La amenaza no había sido eliminada. Simplemente dormitaba, y el mundo necesitaba saber que los monstruos son reales y que el silencio es la tierra oscura y fértil donde hunden sus raíces y esperan pacientemente a crecer de nuevo. El legado de su tío no era el rancho, la tierra, ni el ganado. Era ese terrible conocimiento. La responsabilidad histórica pesaba ahora sobre sus hombros, la obligación de transformar el grito silencioso de un moribundo en una alarma que pudiera resonar a través de las generaciones. Comprendió que contar esta historia no lo convertiría en un héroe. Al contrario, lo marcaría, lo aislaría, tal como su tío había sido aislado. Pero era un precio que estaba dispuesto a pagar. La verdad, concluyó, no garantiza la salvación, pero el silencio garantiza la condenación. Estaba eligiendo la oportunidad de luchar contra la certeza de ser la próxima víctima. Miró hacia atrás, una última vez a las ruinas, una lápida para un hombre y una batalla de la que nadie sabía nada. El sol se ponía, pintando el cielo con los mismos colores de sangre y fuego que habían consumido la casa. La belleza de la escena era una mentira, una máscara sobre el rostro hambriento de aquella tierra. La lucha de Joaquín había demostrado que un hombre puede matar a un monstruo, pero su sobrino ahora comprendía la lección más oscura contenida en el diario. La pregunta nunca fue si se podía matar al monstruo exterior. La pregunta era si se podía matar al monstruo que pudiera dejar atrás, en el interior. Su confesión final, narrada a través de las páginas del diario de su tío, fue completa. Se había convertido en el recuerdo vivo de Joaquín, la voz de su sacrificio. La amenaza ya no era solo una criatura en las montañas, sino una pregunta venenosa que ahora atormentaría sus sueños. ¿Qué sucedió realmente en ese incendio? ¿Qué nació
¿Y qué murió en las llamas? Quizás nunca supiera la respuesta completa, pero conocía su deber. Tenía que advertir al mundo, aunque no quisiera oírlo, porque la luna llena siempre regresa, y la tierra tiene una memoria larga y muy hambrienta. El sobrino descendió la colina, dejando las ruinas para la noche que se aproximaba, con el diario apretado contra el pecho como un escudo. Cada paso pesaba con la certeza de que algunas verdades no liberan, simplemente transfieren el peso de la cadena de una persona a otra. Ahora era prisionero de la historia de su tío, encadenado a su deber de contarla. La batalla final de Joaquín Mendoza no se había librado con fuego y acero, sino con tinta y papel. Una lucha por la supervivencia de su verdad. Y ahora, esa batalla estaba en manos de su sobrino, una guerra silenciosa librada contra la comodidad de la ignorancia. ¿Qué estarías dispuesto a guardar silencio para proteger al mundo? Deja un corazón, si crees que hay verdades que vale la pena contar. Comenta, La montaña no olvida, si tú también sientes que el silencio puede ser un enemigo.